Así como vamos, uno tiene la impresión de que vamos a una hecatombe, a un desastre. Quand un peau blanc va en Afrique chez nous, on ouvre les bras, on l'accueille. Mais moi, j'ai l'impression qu'en Europe, quand un Africain va en Europe, ça ne les plaît pas. Ça, voilà pourquoi ils ont créé des machines à tuer au Maroc ici. Ça là, ce n'est plus barrière. C'est devenu quoi? C'est pas une guerre. El documental Frágil Equilibrio, que acaba de ganar el premio Goya 2017 a la mejor película documental, se exhibirá esta noche a las 20 horas en el Auditorio Adela Reta. La película, dirigida por el cineasta de origen gallego Guillermo García López, entrelaza tres historias muy actuales del mundo contemporáneo. Un inmigrante africano que trata de llegar a Europa, una familia española que sufre el desalojo de su vivienda y dos ejecutivos japoneses que viven esclavizados por un trabajo obsesivo que los consume. Todas esas historias están unidas a través de la mirada del expresidente José Mujica, quien a través del relato va aportando su visión sobre el mundo en que vivimos. Para conocer mejor este documental e invitarlos a asistir a la exhibición de esta noche, que aparte es gratuita, es con entrada libre, ahora después le vamos a explicar los detalles, es que recibimos en estudios a su director, Guillermo García López, y a su hermana, que es productora de la película y que vive en Uruguay hace ya 5 o 6 años, Marina García López. Buen día para los dos, ¿cómo están? Hola, buen día. Buen día, ¿qué tal? Es así, Marina, tú llegaste en el 2011 a Montevideo, Uruguay. Sí. ¿No? Por estudio y por trabajo. Exacto. Bien, y en tu caso, Guillermo, es tu primera visita a Uruguay, ¿no? Porque ya viniste en una oportunidad a entrevistar a José Mujica. No, vine ya 4 o 5 veces. 4 o 5 veces. ¿La primera era para visitar a tu hermana? Sí, la primera era para visitar a mi hermana y para viajar. Estuvimos viajando por Latinoamérica y luego pasamos un tiempo largo también aquí en Uruguay. Bien, ¿la segunda? La segunda fue para entrevistar a Mujica. Bien. Sí, ¿no? Sí, sí, la segunda fue para entrevistar a Mujica. Gestión que realizó Marina, ¿no? Supongo. Marina, bueno, movió hilos por todas partes y, bueno, movió Roma con Santiago, como decimos, sí. y ahí estuvimos. Bien. ¿Cuál fue la palabra clave para conseguir esa nota? En realidad fue un trabajo de tenacidad y de constancia. Teníamos una buena idea, un buen proyecto, y el único objetivo era que llegase a manos del señor Mujica. Y eso fue ponérselo en la cabeza, y por suerte en lugares como en Uruguay eso es posible, y fue sin más, sí, una cosa sencilla, simple. Con constancia moví lo que pude. Es más fácil ponerle un guión en la mano a Mujica que a Rajoy, digamos. La verdad que sí. Bastante la más. verdad que sí. Y bueno, eso implicó que tu gestión, bueno, que Guillermo viajara hasta acá, pero la pregunta es ¿cómo se conecta estas tres historias, ¿no? Que nosotros comentamos recién, que tienen que ver también con el mundo que se empieza, sobre todo en el primer mundo, por poner un nombre, que se empieza a desmoronar a partir de la crisis financiera, económica y social del 2008, ¿no? Y los cambios sociales y políticos que esa crisis está teniendo. Esa historia, supongo que tenías esa historia, lo que yo no sé es cómo es el gancho con Mujica. Bueno, las tres historias estaban ya planteadas en el proyecto que Marina le llevó, ¿no? Las tres historias, el tratamiento visual y sonoro de la película. Y realmente estos tres contextos sociales hablan, en la película se narran un poco las causas, consecuencias, pero sobre todo ahondamos en la parte más humana de todas estas historias, ¿no? Durante estos 83 minutos de película el espectador convive con los protagonistas y los lugares comunes entre todas estas historias son precisamente todos esos conceptos, ¿no? Que tienen que ver con lo humano. Y Mujica, el discurso de Mujica que nosotros registramos es precisamente ese, ¿no? El discurso más humanista. Humanista, efectivamente, más global, más universal, ¿no? Más allá de las idiosincrasias o las circunstancias políticas. O sea que de alguna manera las historias entroncan con ese Mujica global, con ese discurso que a Mujica lo ha proyectado en la escena internacional, sobre todo a partir de la conferencia en Río de Janeiro. Sí. Bien, o sea que en realidad la figura de Mujica tú la conoces más por su proyección internacional
que por lo que te contaba Marina desde acá, desde Uruguay, o por las dos cosas? Bueno, hubo algo Sí. interesante que fue cuando pasé por aquí, que me atrajo mucho, que es cómo, pues cuando nosotros pues conocía pues al entorno de Marina, ¿no? Los amigos, esto que vas a la calle, vas a los bares, ¿no? Hablas, pues te relacionas un poco con la gente de aquí, ¿no? Y me sorprendió mucho cómo hablaba la gente de su presidente, porque en aquel entonces era presidente, ¿no? Me sorprendía mucho, es decir, como bien hablabas antes de Rajoy, en España eso es algo inaudito, ¿no? O sea, Claro. hablar de esa manera, ¿no? Me atrajo mucho esa sensación también porque venía de una España precisamente con todo el tema de pues, el 15M, ¿no? Con esa sensación de esa ruptura, ¿no? Exacto, en la representación, ¿no? Política. Entonces, bueno, eso fue un primer punto. Evidentemente ya conocíamos un poco yo conocía ya un poco la figura y el discurso de Mujica, ese Mujica más global, ¿no? Y fue entonces cuando Marina, me acuerdo un día por la tarde me puso delante el discurso de la ONU, me dijo, míratelo entero, ¿no? Y bueno, a los 5 minutos yo estaba emocionado, me volví a emocionar en distintos momentos del discurso. ¿Por qué? Porque hablaba un poco de mí. Marina, ya que me conoce, sabe un poco cuáles eran las circunstancias de mi vida en ese momento y sabía que me iba a sentir muy identificado con todo ese discurso, ¿no? Y efectivamente fue así. ¿Cuáles eran las circunstancias, se puede saber? Bueno, muchas. El discurso tiene muas patas, ¿no? Digo, después del discurso de Río más 20 fue el más visto, el Sí, más global de a mí Mujica, ¿no? Claro, a mí el que me impactó fue el de la ONU. Hablaba de muchas cosas, porque además tiene más profundidad, tiene más tiempo, ¿no? Precisamente el tiempo, por ejemplo, ¿no? Hablaba del trabajo, del tiempo, ¿no? Y pues en España teníamos la productora, estábamos trabajando, bueno, pues metidos en este círculo, ¿no? Y sientes, como yo creo que le pasa a la gente pues en el primer mundo, esa sensación de estar metido en un círculo vicioso, ¿no? ¿Te sentías más como los japoneses que son retratados en la película que los Me he otros sentido actores, muchas ¿no? veces y me sigo sintiendo, como mucha otra gente, que además es sorprendente cómo con las 3 historias que tenemos, ¿no? En España, por ejemplo, en las salas de cine estos días, estas 12 semanas que llevamos en cartelera, la gente, con los espectadores, hablamos y todos se sienten lo más identificados con las historias japonesas, porque es una problemática más del primer mundo, ¿no? Sí, claro, la crisis existencial del materialismo obsesivo, Eso es. ¿no? De estar todo el día ahí siendo un objeto de consumo, de trabajo, de maquinita. Marina puede tener las dos miradas, porque ella está hace un tiempo acá, ¿no? Entonces, la figura de Mujica y su ascenso en el mundo coincide en realidad con una época en que Uruguay económicamente le iba muy bien. Es decir, los índices de crecimiento económico durante la gestión de Mujica al final cayeron, pero fueron muy altos y muy buenos. Y también esa mirada de un presidente austero, de un presidente que vivía sin ningún tipo de pretensiones materiales, que contrastaban y que hablar con lo que había pasado en el primer mundo, ¿no? Aquellos gerentes de multinacionales y de grandes empresas que habían jugado a la timba con financiera y que había terminado repercutiendo en que un pobre tipo que tenía una casita y estaba pagando una hipoteca, bueno, lo sacaran y lo pusieran de patitas Sí, en la calle, ¿no? Formaba parte de un paquete de hipotecas. Claro. Y... Pero a la vez, Marina puede llegar a ver cómo en Uruguay, después de que Mujica sale de la presidencia, empieza la etapa crítica, ¿no? De la gestión de Mujica, de Mujica mal administrador, también del Mujica a veces del doble discurso, o sea, los cuestionamientos de Mujica que todavía no se dan tanto a nivel internacional, pero que sí se están dando en Uruguay. Bueno, eso es una de las grandes preguntas que pasa con todos los representantes políticos, ¿no? En realidad yo no creo que tenga nada a lo que aferrarme en este tiempo en Uruguay que me dé una evidencia de las cosas que están sucediendo y de la crisis económica a la que ha llevado Mujica. Yo creo que todo forma parte de un gran grupo y es muy difícil liderar siempre ese grupo, ¿no? Lo que sí que puedo decir, porque lo he podido vivir en primera persona, es que me senté delante de una persona que me dijo la verdad. Y eso es maravilloso y me siento muy contenta y muy feliz de poder haber visto como alguien con ese cargo político, esa responsabilidad, francamente no estaba improvisando nada, simplemente nos decía la verdad. Cuando en Europa estamos constantemente intentando interpretar y entender y comprender cómo pueden mentirnos. Lo que vieron en Mujica fue franqueza, digamos. Totalmente. Sí. ¿Fue en la chacra la entrevista? Sí, fue en la chacra. Y los invitó con un whisky, él es muy de invitar con... No tuvimos whisky, ¿no? No tuvimos whisky, ni mate. Ni mate, nada. No, era muy tempranito. Era muy temprano, sí. Y ahí ocurrió la entrevista, que más o menos cuánto duró, cuánto tiempo llevó la entrevista. Pues iba a ser una entrevista de 1 hora
pero fluyó todo tan bien que se alargó 1 hora y media, por suerte. Y luego, en una segunda ocasión, volví a ir a la Chacra, ahora cuando fue el estreno internacional en IDFA, el pasado diciembre. Sí, noviembre. Diciembre. Fui a hablar con él y con Lucía a ver si podían apoyar, ¿no?, este estreno internacional en IDFA del documental, y fue maravilloso poder ver ese diálogo y esa conversación entre ellos dos sobre el mensaje que ellos mismos habían lanzado, pero que nosotros habíamos interpretado con imágenes y con el lenguaje de la película, ¿no?, el lenguaje cinematográfico. ¿Y cómo se entrelaza esa entrevista con Mujica con las tres historias? Él, obviamente, le van relatando un poco de qué van estas historias, ¿no? O simplemente usted le preguntan a Mujica sobre determinados tópicos y después esos tópicos, porque son temas humanos, sí o sí. ¿Cómo se entrelazan cinematográficamente? Exactamente, montaje, narración ¿no? visual. Montaje, Sí, ¿no? sí. Quieres decir, pues mira, la verdad es que en la entrevista fue muy bueno, porque como decía Marina, Mujica no tenía ninguna preocupación por las preguntas, nunca nos pidió información sobre lo que le íbamos a preguntar, pues yo creo que era un poco por el tema de ser consecuente y además tener la verdad, ¿no? Entonces, sí que antes de la entrevista le dije un poco que íbamos a hablar en la película de los africanos, de los japoneses y de la vivienda en España, que él ya lo sabía por el dossier, ¿no? Pero él lo procesó rápidamente y efectivamente nos dio 3 respuestas a esas 3 preguntas de esos casos concretos, con una, bueno, brutal, ¿no? Las contestaciones que tenemos a esas cosas, pues el tema de Melilla pues está lejos de aquí, ¿no? O sea, que, en fin, no deja de ser un tema que está lejos de aquí de Uruguay. Sin embargo, Melilla en el norte de África, digo por la Sí. verdad, porque nosotros tenemos Melilla acá, a 15 kilómetros de Montevideo. Es verdad. Nosotros no está tan lejos. El otro Melilla sí está lejos, este más o menos. Bueno, el caso, que al final, realmente, lo que decías tú, Diego, o sea, le preguntamos sobre temas globales que sabíamos que iban a encajar en el montaje con las historias, ¿no? Entonces, pese a haber 3 preguntas sobre cada caso concreto, la entrevista fue mucho más extensa sobre cosas mucho más generales. Pero en la película, ya las propias historias entre ellas generan relaciones, ¿no?, dialécticas, que tú en el montaje pues vas juxtaponiéndolas y a lo mejor un zapato se convierte en un nexo a nivel conceptual de todo lo que estás contando, una metáfora, ¿no? Y Mujica a veces o anticipa o habla después de estas situaciones, ¿no? Nunca, no hay una especie como de pregunta-respuesta en la película, simplemente todo se va conectando, todo se va entrelazando, son muy diferentes capas de información. Tenemos imagen, tenemos sonido, que es el sonido directo que se convierte en música, muchas veces la música se vuelve a convertir en sonido directo. Luego está la capa de información de Mujica, ¿no?, que incluso con la compositora llegamos a trabajar casi como un instrumento más una vez que estaba ya construido todo el montaje. Y luego está, bueno, el color también da mucha información. O sea, es un documental con muchísimas capas de información y pues entre todas se relacionan, ¿no? Y Mujica pasa a ser pues un guía. Sí, Mujica lo que tiene, a veces puedes discutir con el contenido, pero es un gran narrador, ¿no? Es Caronte, Mujica. Va Sí, con la barca remando entre las Cicerón, historias. es más Cicerón. O Cicerón, Es Cicerón, o más. Cicerón, Y las historias, Mujica obviamente no conoció a los personajes de las historias, pero los protagonistas de estas historias, ¿tuvieron algún momento de intercambio, cara a cara? O sea, No, con Mujica, ¿quieres decir? No, entre ellos. Entre japoneses, entre migrantes y desalojados. No, y eso que, bueno, pues por circunstancias los migrantes 15 días después de que nosotros estuviéramos en el Urugú cruzaron y bueno, ellos pasaron por Madrid, vieron la película ahí en el estudio, pero luego se marcharon a Francia, a Alemania, en España no querían quedarse. Y luego, bueno, posteriormente, bueno, la gente que estaba al tema de los desalojos, pues sí que hemos coincidido más en Madrid y uno de los protagonistas japoneses voló a Ámsterdam al estreno internacional pues para asistir a la premier, ¿no? Pero no han coincidido entre ellos. Claro. La película, todas las historias están unidas en las consecuencias brutales de las acciones humanas, ¿no? La migración, por ejemplo, y cómo los países pueden poner barreras, ¿no?, ante esas situaciones, y después cómo de alguna manera las sociedades asimilan a aquellos que vienen de otro lado. El desalojo, ¿no?, quedarte sin tu casa, es una crisis económica y de un día para el otro crisis de valores. Te quedas claro, ¿cómo puedes quedarte sin techo? O sea, ¿no? Y después la otra cara, ¿no? El japonés consumido por su trabajo. De alguna manera Mujica y su discurso encaja con todo esto. Pero Mujica no es solo un filósofo, o sea, fue un político. Tuvo las herramientas para gobernar, para intentar cambiar este tipo de situaciones.
¿Ustedes cómo ven ese Mujica? ¿O piensan en eso alguna vez? O sea, dijo, bueno, también está este discurso Mujica, pero también a la vez no es que solamente un ciudadano a pie, llegó a ser un presidente, ¿no? Como para poder enfrentar este tipo de situaciones. Para poder no solo sí. problema que tenemos nosotros acá, nosotros tenemos otros problemas, de capaz que la obsesión con el trabajo sí, porque eso está en todas partes del mundo, pero tuvimos quizá el problema de los refugiados y de los sirios, pero no es que Uruguay vengan a su frontera una escala mínima de no, personas y por suerte no estamos en crisis, pero sabemos de crisis. Pero por ejemplo el tema de la vivienda, o sea, de hecho el buque insignia de cuando Mujica asume como presidente era el plan Juntos, que era un plan para atacar a la vivienda precaria y es un plan que ha sido muy cuestionado, por ejemplo. Entonces hay un tema, está el Mujica, digamos, hablando sobre grandes temas de la humanidad y el Mujica político, como decía Juanchi, ¿no? Claro, pero ese Mujica político también es, bueno, la pregunta que os lanzo es, y que yo lo he podido comprobar también en mi país, ¿no? Al final, ¿es el presidente el que hace la política? O sea, ¿es el presidente el que realmente va a manejar los hilos y va a controlar todo esto? Porque aparte del presidente, hay un equipo y luego está el verdadero lobby, ¿no? Que es lo que está detrás, lo que no vemos en la televisión, que eso es lo que realmente maneja. O sea, el tema de, por ejemplo, de la vivienda en España, ahora con otro gobierno que tenemos, por ejemplo, en Madrid, se está pudiendo reducir, pero no tanto. Es decir, hay un interés detrás, están los bancos, por ejemplo, hay gente que mueve realmente el mundo, que va más allá de lo que vemos en la tele. Entonces, a veces es un poco complejo poder... Y además lo decíamos mucho en la película, ¿no? Cuando, en los coloquios posteriores, el hecho de que muchas veces echamos como la responsabilidad fuera, ¿no? de todo lo que está sucediendo y lo ponemos en la clase política, ¿no? Como si ellos realmente lo pudieran resolver. Deberían resolverlo. O como si fueran los únicos responsables. Sí, claro, evidentemente también es una cuestión filosófica y estructural, es decir, cómo concebimos nuestra sociedad. Pues personalmente, por ejemplo, pienso que está en nuestras manos y muchas veces no queremos tomar las riendas, porque además es una decisión. Es decir, nos cuesta mucho tomar las riendas de nuestra propia vida, preferimos que otros decidan por nosotros. Es una de las claves de la película, ¿no? De hecho, una de las preguntas que plantea Mujica es si lograremos gobernarnos a nosotros mismos, ¿no? O nos dejaremos llevar por ese cardumen que claro. es la sociedad, ¿no? que nos arrastra. Claro, o sea, al final es un sistema, es que el sistema está demasiado afirmado, entonces entender como un fallo de alguien como Mujica dentro de un sistema ya que de por sí está un poco podrido, es un poco complicado porque evidentemente Mujica es alguien que dentro de este sistema, el sistema antes o después va a querer luchar contra ello, ¿no? Eso ha pasado con otros políticos también en el mundo, con otras figuras políticas o corrientes, ¿no? Al final el propio sistema, mira lo que está pasando en España con Podemos, ¿no? O sea, para nosotros es como algo que, por ejemplo, puede ser... Es esperanzador. Es esperanzador y sin embargo está dentro de un sistema que no permite. No, el sistema aparte no es una entelequia, ¿no? Está conformado por caras, por personas que tienen las mismas debilidades que cualquiera otra, porque a veces hasta los renovadores o los revolucionarios terminan cayendo en las debilidades de la naturaleza humana. Y hoy Podemos, que nace como ese movimiento espontáneo, libre, ¿no? Que se presenta ante lo que era una política tradicional que había llevado a España al caos económico y social, bueno, terminaron en las mismas disputas, ¿no? de la politiquería y en los últimos meses hemos visto cómo Rejón y Pablo Iglesias se daban con el caño en la televisión. Hay mucho también de los medios de comunicación, hay mucha... O sea, es lo que te decía antes, habríamos que reflexionar dentro de qué sistema está estructurado este tipo de iniciativas, ¿no? Porque Podemos, más allá de renovador y tal, yo pienso que es algo muy consecuente, es decir, lo que se propone, lo que se habla y lo que se promulga es algo normal y consecuente, es decir, debería ser así. Y sin embargo, dentro de todo este marco, ¿no? Es complicado que darle forma, es complicado que se abra libremente y que fluya libremente, porque hay muchas fuerzas ahí. Hoy va a estar Mujica invitado, ¿no? Sí. En el auditorio del Sodre. También, Marina, hiciste la gestión, llamaste ahí a Lucía, los esperamos hoy de noche. No, bueno, creo que están expectantes también de que esto pueda proyectarse aquí y que sea un evento público, que pueda venir todo el mundo, que eso es muy importante, en una sala tan alucinante como es la sala Fabini del Sodre. Y creo que será algo muy emotivo. Nosotros ya hemos hecho el estreno en la Seminci, en Valladolid, y ganamos el primer premio, que eso fue fantástico. Luego hicimos un estreno internacional en Niza, que también es un festival de muchísimo nivel.
Y bueno, Y se llevaron ahora el Goya, mismo ¿no? nos hemos ganado el Goya. Le damos el Goya. Bien, van por todo. Y Bien. bueno, queríamos tener un mimo con Uruguay, porque francamente Uruguay es el lugar donde surgió esta idea y porque se merece el público uruguayo poder ver otro mensaje universal del señor Mujica, encabezado por un montón de historias que hablan en definitiva del hombre universal y que todos tenemos que ser hombres universales y dejar de ser hombres locales. Eso es importantísimo. Sí, eso es importante. Y luego también para nosotros es fuerte, ¿no? El sentir que vamos a proyectar la película en un espacio público. Con entrada de acceso gratuita libre. aparte, Sí. ¿no? Eso es alucinante. ¿Cómo la gente puede ir entre las 2 y las 7 de la tarde al auditorio del Sodre y retirar su entrada, ¿no? Exacto. Bien, perfecto. Digo, para avisarle a todos los que están escuchando y quieran ir, sepan que entre ese horario pueden presentarse ahí en el Sodre y acceder a su entrada de manera gratuita. Se nos fue el tiempo. Primero queríamos desearles, bueno, éxitos hoy en el estreno acá. Y tenemos un juego para despedirlos. Por lo general los entrevistados siempre le planteamos algún juego. Este se llama Buscando a Mujica. Así, ¿eh? Buscando a Mujica. Vamos allá. Sí. Es un múltiple opción. Nosotros lo que hicimos fue compilar algunas frases de Mujica y las mezclamos con frases de otras figuras. Vale. ¿Ah? Entonces las separamos por tema y para cada tema tenéis, les diría, que detectar cuál es la frase que dijo Mujica, ¿no? Vale. Vale. Voy con el primer tema, sobre la izquierda. Sobre la izquierda. Primera frase. Si por izquierda se entiende defender una fuerte intervención del Estado y una fuerte tendencia estatizante, yo no tengo nada que ver con eso. Segunda. No somos ni de la izquierda ni de la derecha, sino todo lo contrario. Y tercera, ¿qué culpa tengo yo de tener la sangre roja y el corazón de izquierda? ¿Cuál de estas frases les parece que pertenece? Yo no lo he escuchado, pero igual la 3. La 3. ¿Qué culpa tengo yo de tener la sangre roja y el corazón a la izquierda? O la 2 también. ¿No somos ni de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario? Bueno, por eso digo, hay que saber decodificar bien a Mujica, que te digo una cosa y te digo la otra. No es ni la 2, Es la 1. ni la 3, es la 1. Es si por izquierda se entiende defender una fuerte intervención del Estado y una fuerte tendencia estatizante, yo no tengo nada que ver con eso. Mujica que aclara que el mercado también juega un rol importante en la vida de las personas, ¿no? La tercera tiene una fuerte carga poética, era Che Guevara. Exacto. Y la segunda es del presidente mexicano Luis Echevarría. Sobre los negocios y la riqueza, ¿cuál de estas frases es de el Pepe Mujica? En un país bien gobernado, la pobreza es algo que avergüenza. En un país mal gobernado, la riqueza es algo que avergüenza. O, este es el terrible contrasentido del mundo en que vivimos. Los que no quieren comer van a hacerse operaciones para adelgazar a pocos metros o kilómetros del que no puede comer todos los días. O, hay que hacer alianzas y negocios con quien se pueda. Con el antiimperialismo no vendemos pulpa. Ya saben por dónde van los tiros, así que... Sí. ¿La 2 o la 3? La 3. Vale, venga. Bien, bueno, sacaron La 3. la vuelta de tuerca de juego. Correcta. Hay que hacer alianzas y negocios con quien se pueda con el antiimperialismo. No vendemos pulpa, lo dijo José Mujica. Este es el terrible contrasentido del mundo en que vivimos. Los que no quieren comer van a hacerse operaciones para adelgazar a pocos metros o kilómetros del que no puede comer todos los días. Parece una frase de Mujica, pero la dijo Luis Alberto Lacalle, presidente que ha sido cuestionado por gobernar Uruguay en los 90 y es un presidente mujiquizado, sí, porque fue una declaración reciente. Y la primera frase Y la primera frase fue de Confucio. de Confucio. Bien, Exacto. qué bien Confucio. Sí, sí, sí. Qué máquina de disparar grandes frases Confucio. Vamos con la última, ¿no? A ver si acá pueden encontrar la engañifa. Sobre matrimonio igualitario. Primero, hay una izquierda que se olvidó de discutir en la lucha por el poder y ahora se entretiene discutiendo el matrimonio igualitario. Segundo, el mundo va en esta dirección. Tenemos que convivir y aceptar esta realidad. Espero que sean felices. Tercero, ¿cómo se puede pensar que el amor entre dos personas va en contra de la naturaleza humana? ¿Acaso hay algo más natural que el amor? Lo que está mal es discriminar a alguien por ser como es. Sí, sí. La 2. La 2. El mundo va en esta dirección, tenemos que convivir y aceptar esta No era la realidad. 3, estaba pensando en la 3. Sí, no La tiene, tres. no tiene el vuelo de Mujica la 2 seguro, ¿no? Es bastante más llana, ¿no? La 3. Es la tres. Es la 3. Bueno, la 3, ¿cómo se puede pensar que el amor entre dos personas va en contra de la naturaleza humana?
Lo dijo Ricky Martin, que fue su opción. Cuando salió del closet, ¿no? La 2, que fue una segunda opción que tuvieron ahí en mente. El mundo va en esta dirección, tenemos que convivir y aceptar esta realidad. Espero que sean felices. Lo dijo el presidente argentino Mauricio Macri. Y la primera, hay una izquierda que se olvidó de discutir en la lucha por el poder y ahora se entretiene discutiendo el matrimonio igualitario. Eso lo dijo José Mujica. Bueno. ¿No? Bueno, Fue difícil encontrar a Mujica para ustedes. Una en dos. Una en tres, perdón. Finding Pepe se llama Finding el próximo Pepe. documental de Marina y Guillermo García López, hermanos, productora y director de esta película Frágil Equilibrio, que se estrena hoy en el Auditorio del Sodre. La entrada es gratuita. Los que quieran ir, entre las 2 y las 7 van al Sodre y retiran su entrada. Mucha suerte y gracias por estos minutos de Zona Muchísimas Trans. gracias, de verdad.